Este vídeo es parte del proyecto 251M de 2023, financiado por el Gobierno de España. Bueno, pues yo nací en Cazador de la Sierra, mi padre era notario del pueblo, lo cual de familia franquista, porque mi padre combatió en la guerra civil, fue herido en el frente de Madrid, en la ciudad universitaria, y nada más que acaba la guerra lo nombran gobernador civil en Tenerife y después en Segovia. Entonces mis hermanos mayores, los dos mayores nacieron en Segovia, siendo mi padre gobernador civil. Después dejó la política y decía que se ganaba poco dinero y se hizo notario. Hizo las oposiciones y se hizo notario y dejó la política. Pero eso no quiere decir que no siguiera siendo de ideología franquista, ¿no? Aunque no era falangista, porque mi padre pertenecía a la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos, que eran la gente más vaticana y con más sentimientos religiosos humanistas, entonces bueno, no era de los salvajes falangistas pistoleros, pero ideología de apoyo total al régimen y al golpismo y anticomunista visceral. ¿Qué ocurre? Pues que le salieron 6 hijos comunistas. Entonces, pues cuando empiezan los movimientos en la universidad, en el 68, Changa, mi hermano, fue uno de los represaliados de Sevilla, los expulsan de la universidad, junto a todo el núcleo de activistas antifranquistas del movimiento del 68, y a mí al poco tiempo, en el año 70 me detienen, soy el único de mis hermanos que ha estado detenido, los demás han conseguido escaparse, a mí me detienen, antes del 1 de mayo, cuando estábamos pegando carteles. No fui al final, estuve en la cárcel, pero vamos, fue unos días, me salí en libertad bajo fianza y no tuve juicio porque me cogió la amnistía del 75, como la justicia es tan lenta, algunas veces nos interesa que sea tan lenta, no llegamos a juicio. Me pedían 2 años de cárcel y no sé cuánto dinero de multa, ¿no? Y ya en la universidad, lógicamente participé activísimamente en todos los movimientos estudiantiles antifranquistas, o sea que ahí con poquitos años, ¿no? Yo entré a la universidad con 17, que se entraba entonces, y estuve muy implicado, ¿no? Pero también yo siempre he sido, dije, ¿cuándo fuiste ecologista? Que toda la vida, yo me crié en el campo, de chico, mi casa era un zoológico, además yo era el único, porque curiosamente mi hermano el más chico también estudió biología, el que venía atrás mía, pero se dedicó más a temas de planificación, de urbanismo, trabajó en consultora, o sea, no la parte más naturalística, ¿no? Pero en mi casa yo he tenido de todo, porque además yo acompañaba a mi padre a las monterías de chico, y entonces cuando venían a un bicho yo me lo traía y lo curaba, y en mi casa podías encontrar cualquier cosa, ¿no? Desde águilas a cualquier animal allí que los cuidaba y los criaba, allí podía haber 40 o 50 animales en mi casa. Mi padre y mi madre desesperaban muchas veces, ¿no? Bueno, esto no puede ser, que tienes todo el jardín lleno de animales, que no sé qué. Y la primera vez que participé activamente en una campaña, porque el campo es mi pasión y los animales, y de hecho estudié biología, ¿no? Que mi padre decía que eso para qué servía. Dije, pues tú qué quieres ser biólogo, entonces éramos las primeras promociones de España, yo fui la 6ª, y en realidad lo de biología mi padre decía, pero bueno, eso es un entretenimiento, lo de los animales, pero como estudiar eso para qué, estudié una carrera para vivir, después lo de la biología para lo que a ti te gusta, porque él entendía que la biología era eso, cuidar animales y al campo y de excursión. Entendía que fuera una profesión. Al final terminé de catedrático de biología, con lo cual estaba súper orgulloso, ¿no? Pero claro, la dejé, ¿no? Dice, pues mira, esto servía, ¿no? Y has vivido de eso. Digo, sí, además mi mujer también, la conocí en la facultad, ¿no? Compañera de facultad, y aquí seguimos. Y entonces, pues los dos hemos sido profesores de biología, ¿no? La primera campaña gorda que participé fue cuando en Doñana intentaron hacer la carretera costera, que hoy en día, afortunadamente, se piensa que es una burrada. Pero había una campaña muy fuerte, sobre todo desde Sanlúcar, promovida por los empresarios sanluqueños y por la derecha, en la transición por los sectores más conservadores, que era que había que hacer una carretera entre Sanlúcar y Matalascaña, porque Cádiz y Huelva había que conectarla. Pero eso, claro, dice, pero está loco, una carretera por la playa, no, la cosa, incluso hubo proyectos y se movió y tal, ¿no? Entonces en la universidad hicimos una campaña muy fuerte, recuerdo perfectamente el primer cartel que editamos, que yo no lo he vuelto a ver y era muy bonito, que era un plano de Doñana y la señal de una rueda de un coche pasando por encima, entonces se veía la rodada del coche, ¿no? Entonces de ahí surgió lo del Sabemos Doñana, porque van a faltarla. El editorial, además, el problema de las dunas móviles decía que eso se solucionaba asfaltando las dunas, con un riego asfáltico en las dunas, y eso está yo en discusión con ingenieros, me lo decían, eso no hay ningún problema, se hace un riego asfáltico a las dunas, que tú, las dunas que son las joyas de Doñana, pues había que asfaltarlas para paralizarlas, porque si no, lógicamente, las dunas se comían la carretera, ¿no? Aquello después pasó, y ya el primer año de trabajando en Dos Hermanas, pues me llaman desde Sanlúcar, que había ganado las elecciones el Partido Comunista, en el año 79 fue, ¿no? Y me llaman
para decirme que había una campaña muy fuerte en Sanlúcar, que habían convocado los procarreteras una mesa redonda y que era una trampa para ellos, porque ellos estaban en contra, pero la propia base del PCE, que tenían entonces, me acuerdo, porque yo estuve en una asamblea con ellos el día antes, había como 300, 400 personas, tenían 500 militantes en Sanlúcar, gente muy combativa que habían estado en la lucha antifranquista potente, igual que aquí, ¿no? De hecho, aquí también ganó el Partido Comunista después de las primeras elecciones. Tenían una base fortísima. Y me dijeron que ellos no entendían de esto, que si yo les podía ayudar. Entonces yo estaba de profesor en Dos Hermanas, le digo, bueno, vale, nos reunimos con el PC, yo pensaba que iba a hacer 8 días, había 400 personas, nada más que del PC allí. Y bueno, la gente decía que bueno, que Sanlúcar, que los obreros tenían que ver el obrerismo más trasnochado, ¿no? Pues bueno, cosa que hay que entenderla, yo intenté ser pedagógico, para eso era profesor, y los convencí que aquello era una trampa y que aquello el PC le podía suponer una rémora en el futuro el apoyar este tipo de locuras, que esto no se iba a hacer nunca y que mejor que se pusieran del lado bueno de la historia, ¿no? Y al día siguiente fue la asamblea, el acto público, que recuerdo que tenía al lado a la duquesa de Medina Sidonia, que iba en representación de la UCD, los demás no me acuerdo quiénes eran, estaba un bestia de los empresarios, que era salvaje total, estaba alguien del PSOE, los de izquierda, los del PC me dijeron que me invitaban a mí como experto, porque yo no tenía a nadie, entonces me dijeron que los representara, y allí había como 2000 personas en el cine. Yo cuando vi aquello, digo, hostia, yo de aquí no salgo vivo. Pero a mí me enseñó aquello una cosa, y es que a la gente hay que convencerla. Y los convencí. Y de hecho salió aquello con una división de opiniones enorme, que es lo que buscábamos, porque había 2000 personas que venían allí en plan bronca, que querían la carretera, porque aquello salió la gente, porque había alternativa, que había la alternativa norte, que Doñana era una joya, que Doñana acababan de declarar el Parque Nacional, con lo cual todavía la gente entendía que aquello era una rémora al desarrollo, porque era la opinión de la derecha y de los sectores conservadores económicos y tal, ¿no? Y entonces después, al siguiente año, me fui a San Fernando y coincidió con una generación que estaban entonces, había una generación de gente súper activa que fundaron el colectivo Ortiga, que eran nuestros alumnos, y que nos implicamos muchísimo en temas de hecho recuerdo que el Parque Almirante Laulé, que ahora presumen de él, para que me era una escombrera, lo limpiamos nosotros, conseguimos del ayuntamiento, que ya estaba el ayuntamiento democrático, pero tampoco tenía mucho interés en darnos plantas, repoblamos aquello, entonces hicimos una movilización enorme con estudiantes, que después cristalizó con el colectivo Ortiga, sobre todo mucho en temas antimilitaristas por recuperar la playa de Camposoto, que se recuperó la playa de Camposoto, que también lo que tú dices, se olvida quién fueron los protagonistas, si no llegas por esta gente, probablemente allí siguen pegando tiros los militares, porque aquello es una zona de un polígono de tiro, que se dice pronto, tú le dices a la gente, ahora dice, y no me lo puedo creer, que aquello lo bombardeaban, digo, que aquello lo bombardeaban, y de hecho los primeros años tuvieron que hacer una limpia de proyectiles porque era un riesgo lo de los baños y apenas cuando apareciera una bomba, ¿no? Y cuando vine aquí al año siguiente, fue el año 79, bueno, hubo 2 o 3 años que en el tema naturalístico de la actividad educativa, docente, hicimos en el instituto nuestro, que fue el Muñoz Seca, se convirtió en un instituto de referencia a nivel de Andalucía en lo que era la investigación del medio natural dentro de la enseñanza. De hecho, los alumnos trabajaban en proyectos de investigación, hicimos una guía del litoral del puerto, hicimos un trabajo sobre la contaminación del Guadalete, recorriendo todo el Guadalete con toma de muestras, afrontamos más desde el punto de vista didáctico, ¿no? Publicaciones, cursos de educación ambiental, etcétera. Pero en el año 84 me viene una alumna y me dice, hay unas máquinas ahí trabajando en la Colorada, que la Colorada era nuestra playa sagrada, ¿no? La playa de los hippies, y era para que se podía llegar andando. Y entonces me llegó allí, me vio efectivamente una máquina arramplando con todos los arrecifes, nos enteramos y nos dicen que se van a hacer un puerto deportivo. Entonces a partir de ahí, y además con otro conflicto, y era que el puerto tenía playas privadas, que ahora la gente no lo entiende, no, que no se lo imagina, pero la playa de Vistahermosa era privada. Entonces organizamos una coordinadora, se llama Coordinadora en Defensa de las Playas, que movilizó a muchísima gente, hicimos manifestaciones por la playa de cientos de personas, con pancartas y tal, nos metíamos en Vistahermosa por la playa, pero ya un día decidimos ir a quitar la valla. Entonces hicimos una concentración en la valla, allí se presentaron los guardias de seguridad enfrente con el presidente de la comunidad de propietarios, que era Juan Melgarejo, que eran los antiguos propietarios de la finca de Vistahermosa, que ellos son los que lo urbanizaron, y seguía siendo el presidente. Cogimos la valla y nos la llevamos a Hombro, nos la llevamos allí. Entonces nunca más se volvió a cerrar la valla. El alcalde nos apoyó entonces, era Rafael Gómez Ojeda. Y el otro gran conflicto fue el de Puerto Cherry. Entonces a partir de ahí, bueno, no te quiero contar la guerra de Puerto Cherry porque eso fue tremendo. 3 o 4 años que hicimos todo lo que se pudo imaginar, hasta bombardear con panfletos, con una avioneta el día de la inauguración, que vino Rodríguez de la Borbolla, de la inauguración.
el que intentó entrar en el vaporcito se tuvo que volver porque le cortamos la bocana con gente con barcas amarradas y con gente con flotadores amarrados unos con otros, hicimos una cadena humana. Intentaron ir por tierra y le bloqueamos la carretera, o sea, hemos hecho de todo, pero no lo ganamos, evidentemente no lo ganamos y ahí está Puerto Cherry, ¿no? Pero aprendimos muchísimo, ¿no? Aprendimos que además de tener la razón y además de tener capacidad de movilización, hay que saberse mover en el campo de los otros, que es el campo de las leyes, de las normas y de los permisos, porque cuando una empresa tiene la autorización, tiene los permisos, tiene la concesión y tal, eso no hay quien lo pare, porque quien lo paraba, esta gente van a los tribunales y nos meten un paquete que nos cagamos de indemnización. Entonces hay que impedir que ocurran esas cosas, ¿no? Cuando ya lo cogemos al final, porque tenían la concesión, nosotros no habíamos enterado, tenían una concesión, entonces no se dan información pública, hoy en día ya hay más garantía con el tema de la transparencia y el acceso a la información ambiental en todas las cosas, hay que hablar del principio y evitar que lleguemos con una política de hechos consumados a que estén aprobadas las urbanizaciones, a que tengan todos los papeles, como suelen decir, y entonces eso ya es muy inviable darle marcha atrás a otra cosa porque le piden indemnización a la administración, la misma administración que ha dado los permisos no puede paralizarlo, porque una administración no puede ir en contra de sus propios actos, ¿no? Aprendimos, se incorporaron algunos abogados a ayudarnos, que por cierto una de ellas es jueza ahora, ¿no? Todavía me la han contado después de muchos años, nos ayudó muchísimo, y a partir de ahí se constituyó la Asociación Ecologista Guadalete, que fue la primera asociación que se montó aquí, que hicimos hace ya 10 años, hemos cumplido 40, es una exposición que esto viene de ahí, de los 30 años de la asociación, hicimos una celebración muy masiva, y bueno, y a partir de ahí ya me impliqué totalmente, montamos una federación provincial porque muchos de los temas no eran temas locales, entonces montamos la Federación Ecologista Pacifista Gaditana, a partir de ahí montamos la Confederación Andaluza, y en el año 98, con gente de otras comunidades autónomas y con gente de otras organizaciones, pues vimos que las guerras hay que plantearlas a nivel global, además de local, ¿no? Entonces fue cuando ya decidimos constituir Ecologistas en Acción. Yo soy uno de los fundadores de Ecologistas en Acción, que se constituyó en el año 98, y entonces ya unificamos un montón de asociaciones de toda España y constituimos lo que es Ecologistas en Acción, que cuando se suele decir lo de ir de abajo arriba, es que esto ha sido ir de abajo arriba, porque esto fue propuestas de grupo, debatimos los estatutos, debatimos lo tal, y al final en un congreso constituyente pues nos unimos los que nos unimos, que fueron más de 100 asociaciones de toda España, la mayoría de Andalucía, que es donde está el movimiento ecologista más fuerte, que es así, y Cádiz es donde está más fuerte de España. Y ya viene un poco toda esta historia de Ecologistas en Acción, ¿no? En el año 86, antes de eso, me ofrecen primero ser delegado provincial de Medio Ambiente, cuando se constituye la Junta de Andalucía, el primer delegado me llama y dice, mira, yo no tengo a nadie en Cádiz que sepa algo de medio ambiente, ¿quiere hacerte cargo de la delegación? Le dije que no. Digo, hombre, yo como me llevaba muy bien con él, digo, yo sé, no tiene nada que ver con lo que hay ahora, había bastante confianza con los responsables de la Junta y mucha connivencia en muchos temas. Digo, pero yo sé que hay un momento determinado que la política de comerse sapo, es que yo no sé comerme un sapo, es decir, que yo no voy a decir lo que no pienso, y eso es así, entonces como voy a pelearme contigo y con el otro al mes, pues prefiero no meterme, ¿no? Y entonces nombraron al hermano del delegado, que es más bruto que un arao, el hermano del delegado de Gobernación, que era José Luis Blanco, nombraron al Paco Blanco, delegado, ¿no?, de Medio Ambiente. Y al cabo de los 5 o 6 meses me volvió a llamar Tomás Cárate y me dice, mira aquello, tú sabes que hemos aprobado el plan, el Parque Natural de Sierra Gazalema, que es el primero, que se creó en Andalucía, dice, y esto tiene que salir bien, porque como salga mal la hemos cagado, si sale bien vamos a por todo y vamos a crear, que fue después la ley inventario del año 89, a los 3 años, que crearon 80 espacios de sopetón que no ha pasado en ningún sitio de España, y de ellos 20 parques naturales de sopetón en una ley. Y tú te quieres ir para allá, pues mira, eso me gusta más. Yo conocía a Grazalema, conocía a Pinsapagá, conocía a los pueblos de la sierra, y le dije que sí. Entonces me fui al parque, tuve que ponerlo en marcha porque no había nada, que no había una oficina, la oficina era mi casa, y después le pedí al alcalde que me dejara una mesa en el ayuntamiento, yo tenía una mesa con un teléfono, y después ya conseguimos un local, que es el que está ahora mismo, y montamos las primeras oficinas, ¿no? Y una experiencia muy bonita, la verdad, yo estoy muy satisfecho de aquello, pero yo siempre entendí que, mira, yo estoy aquí un tiempo, porque mi profesión es ser profesor, de hecho me encanta la profesión, y cuando esto esté medio funcionando, y dice, bueno, vale, tú te callas aquí, ya veremos. Y cuando se aprobó ya el plan rector de su gestión, que era la normativa, mira, esto ya está aprobada la normativa, está abierta la oficina, te digo, bueno, esto es cuestión ya de gestión más día a día, ¿no? Porque el ponerlo en marcha ya está en marcha, el parque ya funciona, el parque ya tiene, la Junta Rector también está funcionando, con la participación y tal. Y me fui otra vez al instituto, pero fue llegar al instituto y a los 2 meses me llama el delegado del gobierno, oye, porque fue una campaña nuestra muy fuerte, lo del Guadalete, entonces llegamos con Rodríguez de la Borbolla a un acuerdo de que se iba a poner en marcha un plan de recuperación del río, que el río es una cloaca, es una cloaca. O sea, viví en la zona del río, cerca en el puerto, era en verano cerrar las ventanas de la azucarera porque era una peste
que no había quien lo aguantara, era una cloaca pestosa, no había un puto bicho en el río, estaba muerto total, aquello era mierda y mojones, pero nunca de mejor dicho, porque toda la alcantarilla del puerto salía por donde estaba el vapor, en el puerto de Calderón, había una peaje, que todavía estaba la tubería, porque no sale nada, salía la tubería, tú veías ahí las compresas, todo, directamente, sin ningún tratamiento. Entonces conseguimos, después de una campaña súper bonita, que duró 4 o 5 años, poner en marcha el plan de recuperación del Guadalete. Entonces, una vez que llegamos a un acuerdo con el Río de la Borgoña, de ponerlo en marcha, de crear una oficina del Guadalete, de coordinar a todos los organismos, con 3 objetivos, que era primero, depuradora en todos los pueblos, segundo, que las industrias dejaran de verter, fundamentalmente las azúcares y las almazaras, y tercero, recuperar el río para la ciudadanía, recuperando el dominio público, creando zonas recreativas y, bueno, que no solamente era que el río fuera limpio, sino también que el río fuera de la gente, ¿no? Y una vez que conseguimos esto, pues me llama y me dice, oye, que muy bien todo, pero te vas a encargar tú. Digo yo, ¿por qué? Dice, tú has tenido la idea, vosotros habéis tenido la idea, así que tú te encargas. Digo, bueno, pues mira, me conozco el río muy bien, y entonces me encargué también. Estuve ahí un par de años, y lo mismo que te digo, cuando la cosa ya estaba en marcha, ya estaban los acuerdos, ya había financiación y tal, digo, mira, yo esto es que me aburro, ahí de claro, al principio mucha ilusión y tal, pero ya es una cosa más de trámite, de administrativo y tal. Una vez que el empujón lo hemos puesto en marcha, que esto ya ni que lo pare, pues ya todos los ayuntamientos sí o sí, esto ya lo de la depuradora al principio se reían, sí, voy a poner yo una depuradora, vamos, ¿quién va a pagar eso? Eso los ingleses que son muy ricos. Nosotros no tenemos dinero para esas cosas, ya estaba la financiación, estaba todo, y me volví al instituto. Y entonces, bueno, pues seguí mi carrera docente junto con el activismo en Ecologistas en Acción. Hombre, el ecologismo surgió prácticamente con la democracia, por lo menos en Andalucía. En Andalucía no había asociaciones ecologistas hasta el año 77, 76, 78, que empiezan las primeras, 80, 81, 82, 83, primeros años 80, es cuando se constituyen ya un montón de asociaciones ecologistas, ¿no? Entonces, la lucha por la democracia no tuvieron ningún papel. En el concepto de consolidación de la democracia y consolidación de lo que es la participación ciudadana en los movimientos sociales sí ha tenido mucho papel. Casi todos los movimientos sociales fuertes, plataformas que ha habido de muchos tipos en la provincia de Cádiz, han estado presentes los grupos ecologistas y muchas veces no liderando, sino con la confianza de la gente. O sea, cuando el famoso Tireles, el submarino que estuvo en Gibraltar, el submarino nuclear, se creó una plataforma, una cosa más potentísima, una manifestación de 10.000 personas en Algeciras. ¿Y quién nombra un portavoz? Nombra portavoz a los ecologistas, porque se fía la gente. En las marchas rotas, que las ha habido gigantescas y otras churretosas, pero bueno, cuando las hay casi siempre, porque hay partidos políticos, hay sindicatos y tal, hay mucho recelo, y sin embargo de los ecologistas la gente se fía. Y nos toca casi siempre la portavocía y la coordinación. Entonces, muchísimos movimientos, la térmica de Arco. La térmica de Arco se montó una campaña hace 20 años súper dura, que llegó a haber una huelga general, llegó a haber una manifestación de más de 5.000 personas en Arco, que nunca ha habido ninguna como esa. Y la portavocía la tenía un compañero de Ecologistas en Acción, porque se nos considera que no somos partidistas, además que somos gente que es que lo somos de verdad, muy respetuosos con la pluralidad. O sea, nunca hemos utilizado una plataforma para intentar manipular, ni para intentar meter nuestras siglas donde no estaban, y siempre hemos respetado mucho la unidad, ¿no? Entonces yo creo que en todo el desarrollo de movimientos sociales y de las tácticas de lucha social, porque hasta la dictadura, hasta el final de la dictadura, el movimiento social imperante fue el movimiento obrero, y el movimiento vecinal también en algunos sitios fue muy fuerte, ¿no? Y estos movimientos fundamentalmente eran las manifestaciones y las huelgas generales, ¿no? Las huelgas, ¿no? Y entonces, claro, surge un movimiento nuevo, donde también los golpes de efecto son importantes, las ocupaciones, que eso no se hacía nunca, el ocupar despachos. Cuando Sevilla le ocupamos despacho al consejero y dice, pues os quedáis, os vais a aburrir esta noche porque no pienso llamar a la policía. Y nos quedamos toda la noche en el despacho, tío. Cuando el vertedero de Nerva, me acuerdo que fue aquello, ¿no? Y hemos tenido un tipo de movimiento bastante ágil, vistoso, colorista, y que encadenamiento, una serie de cosas que normalmente no estaba acostumbrado. El tener medios, por ejemplo, barco, ahora tenemos un barco Ecologistas en Acción, entonces hemos hecho actividades potentes, ¿no? Que lógicamente Greenpeace en esto ha sido líder en el tipo de movilización no tradicional, ¿no? Pero después a nivel local Greenpeace no existe, estamos nosotros. Y entonces creo que hemos hecho todo lo imaginable, ¿no? No te quiero ni contar, por ejemplo, que el caso del río, recuerdo, una de las cosas que hicimos
como no nos echaban cuenta, fue meter en un bote agua del río, que aquello era putrefacto. Tuvimos que unos guantes de seguridad con una cámara, porque es que era una máscara, porque entonces no se podía acercar. Y le hicimos un paquete muy bonito, metió en una cajita con un papel de regalo, con un lacito y una cajita y con un escrito. Y entonces dirigido se lo mandamos por correo. Se lo mandamos al presidente de la Junta, al consejero de Medio Ambiente, al consejero de Obras Públicas, a los alcaldes de la ciudad de Begun. Y entonces le pusimos un escrito que era de coña, lo tenemos todavía, el escrito, de hecho hay un libro sobre el Guadalete y viene ahí diciendo, si usted alguna vez se le olvida que hay un río, el elixir de la memoria se llamaba el escrito. Si se ha olvidado usted que hay un río putrefacto en Cádiz y que hace imposible la vida, abra el bote y huélalo. Le recordará la realidad. Si alguna vez usted cuando le reivindica los movimientos de que un río usted no le echa cuenta, hágase unas friegas con el río, los picores y las infecciones que va a coger, le recordará la realidad. Bueno, pues el día que nos reunimos con Rodríguez La Borbolla, dice, vete a la cabilla con el bote. Digo, ¿por qué? Dice, porque lo pararon en el control de entrada y cuando vieron que venía de los ecologistas, vinieron los artificieros. Dice, y abrieron el bote los artificieros, porque creen que era una bomba. Digo, no me lo puedo creer. Dice, pues créetelo. Digo, o sea, que tenía efecto, parece que son tonterías. Pero como esa, hemos hecho 800.000 cosas, ¿no? Y yo creo que, de hecho, por aquí hay algunas, ¿no? Todos mollones de movilizaciones, de historias que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando el parque de Barbate intentaron urbanizarlo, que ahora lo mismo, la gente dice, ¿pero cómo es posible? Desde la Torre del Tajo hasta Barbate, 500 hectáreas de las 2.000 que tiene el parque, llegaron a aprobar, pero que aprobar por escrito, o sea, la autorización de la Junta de Andalucía para recalificar los terrenos para un campo de golf y una urbanización, el año 98 creo que fue. Pues hicimos ya una ocupación de aquello, una acampada de más de 100 personas. Vino un tío que tenía un globo aerostático, cogimos el globo aerostático con una pancarta enorme diciendo sí a los pinares, no me acuerdo qué ponía, pero un globo aerostático. Y después de estar allí un fin de semana súper movido, con gente que venía de Barbate, nos trajeron, me acuerdo, los pescadores, una caja de sardinas enorme que nos lo tomamos allí a la parrilla, pues nos llegó una multa de 10.000 pesetas a cada uno de entonces por ocupación ilegal de un parque público. Digo, pero a ver, si el parque lo queréis urbanizar, que el daño casi no es daño ninguno, que yo lo limpiaba de más, hicimos una limpieza de torpina, vamos como hacemos nosotros siempre. Pero claro, te quedas con cosas de este tipo, de que te multan por hacer una acampada absolutamente, que hicimos la limpieza del Pinar en el sitio que ellos quieren construir un campo de golf. Y el problema es la acampada, no es el campo de golf, ¿no? Al final lo conseguimos, o sea que yo creo que también la aportación que hemos hecho nosotros a los movimientos sociales es que no somos un movimiento de protesta, somos un movimiento para cambiar las cosas. Y nosotros siempre nuestro objetivo es conseguir las cosas. Hay gente que se queda con la protesta, con la denuncia, y ahí se queda. Nosotros las denuncias que hacemos, denuncias que seguimos. Que seguimos el procedimiento, que pedimos personal en el expediente, que no dejamos pasar ni una, y que cuando muchas veces o se archivan por dejación, o se archivan con informes falsos y tal, los denunciamos en el juzgado. Es decir, que ya nosotros la administración nos tiene miedo real, porque es que le hemos metido ya, hemos inhabilitado un montón de gente, de políticos y de funcionarios. De hecho, el jefe de servicio de urbanismo del puerto lo inhabilitamos, el alcalde tiene 4 inhabilitaciones por denuncias nuestras, 3 concejales de urbanismo están inhabilitados. O sea que cuando nosotros decimos una cosa se lo toman en serio, porque las cosas no quedamos en la denuncia, sino que las cosas hay que conseguirlas. Y cuando nos planteamos, por ejemplo, del Rancho Linares, el bosque que hay aquí, que llevamos desde el año 10, 15 años impidiendo que se urbanice, le hemos bloqueado todas las vías legales y administrativas, intentan otras, y no quiere decir que no lo consigan, porque al final incluso han cambiado leyes para permitir construir en zonas de hábitats comunitarios. Nosotros nos vamos a la Unión Europea, reclamamos que aquí están, y como nos sabemos manejar relativamente bien en todos esos campos, incluso mucho mejor que los políticos y que las administraciones, hemos conseguido que se nos respete y que se nos tenga en consideración, ¿no? No solamente porque somos capaces de ponernos un día como una pancarta delante de la delegación del gobierno, sino porque cuando nosotros decimos algo, lo hacemos. Y la administración sabe que lo hacemos. Y entonces ya muchas veces cuando se gana algo, tiene un valor añadido. Y es que cuando tú adviertes de que si firman eso, siempre con conocimiento de causa y con consistencia, no son amenazas, son advertencias, que en caso de que se apruebe esto, lo denunciaremos a los tribunales por prevaricación, no lo han aprobado. De hecho, el Seguesal, ¿se habéis escuchado hablar de él? Una macrourbanización en Barbate, que 4 veces el pueblo de Barbate, 4 veces el pueblo de Barbate tiene 1 millón de metros cuadrados. La urbanización tiene 4 millones. ¿Por dónde ha habido hasta el cementerio de Barbate? Pues del cementerio para arriba, pegado con el parque, pegado, por la trasera del Pinar del parque. Bueno, pues al final nos hizo un informe un profesor de la universidad sobre los hábitats de interés comunitario, que nosotros habíamos dicho que había, nos dijeron que era mentira,
Los hábitats de interés comunitario existentes en la zona, presentó un informe con planos de la localización y le dijimos, como eso está prohibido, le dijimos que en caso de que aprobaran la declaración ambiental estratégica favorable, como tenían plena constancia de que no podían hacerla por la hecho de que lo íbamos a denunciar por prevaricación. Después de 10 años de pelea con el Seguesal, el delegado firmó una declaración negativa de evaluación ambiental, diciendo que no se podía hacer porque tenía hábitats de interés comunitario. Lo mismo que llevábamos 10 años diciendo. Pero al final hemos salvado 4 millones de metros cuadrados, o sea que muchas veces decimos, bueno, pues las guerras que tenemos, otras no, lógicamente, pero yo creo que de éxitos, sinceramente, de campañas exitosas, hemos aportado mucho a los movimientos sociales, porque la gente dice que yo cómo conseguir las cosas, porque hay que planificarse, hay que tener constancia, hay que tener rigor técnico y científico, y hay que moverse en el campo de los otros. Como tú le dejas a los otros el campo de los informes técnicos, de la tramitación administrativa y del informe jurídico, empieza la maquinaria y al final te encuentras que está todo aprobado y tú dices, pero es que yo no estoy de acuerdo, es que yo he protestado. Usted puede ponerse con una pancarta y que va a durar 2 días, porque más de 2 días no va a durar. Usted puede acampar allí, va a durar 3 días, porque no podemos estar toda la vida acampados, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una aportación muy importante y es lo que creo que nos ha dado bastante consistencia. Pues satisfacción el conseguir tantas cosas como hemos conseguido, que si hoy el río Guadalete tiene peces y la gente se pone a pescar en el puente, pues yo cuando paso digo, coño, algo tenemos que ver con el tema, no más la gente aquí lo sabe, que el puerto, que no hay duda, en otros sitios quizá menos. El hecho de que muchos de los bosques que hoy podemos disfrutar de ellos pues, están ahí por nosotros. Te digo, el Pinar de la Breña, 500 hectáreas, 1/4 del parque se hubiera llenado de chalet de urbanizaciones, ¿no? Aquí en el puerto, te puedo decir que más de la mitad de los pinares del puerto siguen existiendo, porque nosotros hemos parado todos los proyectos, que ha habido cientos de proyectos urbanísticos, ¿no? Muchos proyectos que están en marcha. El Parque Natural de la Bahía de Cádiz fue una propuesta de Ecologistas en Acción, la llevamos al Parlamento y el único parque de la Bahía de Cádiz, de Andalucía, que no fue aprobado por propuesta del Gobierno, fue aprobado por propuesta de asociaciones. El Parlamento terminó aceptando, 2 grupos parlamentarios, evidentemente, fue el PSOE e Izquierda Unida, aceptaron nuestra propuesta que no iba en la ley inventario que aprobó el Consejo de Gobierno, sino fue una enmienda que presentaron de nuestro proyecto y conseguimos que fuera el Parque Natural. Hoy en día, porque está el Parque Natural, ¿no? El Corredor Verde 2 Bahías, eso fue un proyecto que hicimos nosotros, de hecho hay un libro dedicado explicando todo el procedimiento y cómo fue. La Vía Verde de la Sierra, un proyecto nuestro. Entonces, hay tantas cosas que existen porque nosotros impedimos que las destruyeran, como tantas cosas que existen porque nosotros propusimos que existieran, que no solamente es oponerse, porque el Parque de la Bahía ha servido a su vez, lógicamente, para que no hicieran más barbaridades de las que han hecho, que ya han hecho muchas, ¿no? Yo eso con lo que me quedo, además te lo digo sinceramente, yo no soy una persona rencorosa. El alcalde del puerto, que el Hernán Díaz, que a mí me ha intentado hacer de todo, es ponerme vigilancia privada, es encargarle a técnicos, que uno era un tío honrado y me lo dijo, dice, me ha encargado el alcalde que investigue todo lo que tiene que ver contigo, o sea que es ilegal, es una investigación general, ¿no? Tu licencia, tu casa, a ver qué encuentra de ti. Y al final hizo un informe que me lo pasó él cuando ya Hernán dejó de ser alcalde. Dice, este fue el informe que le pasé para que tú lo sepas, que decía que no había encontrado nada y me habían investigado todo, pero todo es todo. El instituto habían ido a ver las faltas que yo había tenido, a ver si estaban justificadas. Y me cabré porque el director que había entonces se lo permitió a un concejal que fue. Yo me enteré después. Evidentemente ha sido el único director de los que yo he tenido que a Dios y muy buena, porque el resto sigo teniendo muchísima amistad con ellos, han sido gente estupenda, pero este se lo permitió, cosa que es ilegal, lógicamente, que venga un concejal y diga, quiero ver todos los papeles de Juan Clavero, ¿quién coño eres? Los papeles de este cabrón, no contaron nada. Pero eso me lo compensa el que este señor, tan prepotente, tan chulo y que me ha amenazado tantas veces y que me mandó matones, pues cuando estaba delante del juez, yo no sé, yo firmo las cosas sin saber lo que firmo, pero es que aquí los ecologistas denunciaron usted esto, es que yo de los ecologistas no me lo leo porque no me entero, lo que dicen es que yo, o sea, cuando tú te ves, que yo estoy en varios juicios, la cobardía de esta gente cuando se encuentran ante un juicio y después que los condenen, yo digo, pues esto es nuestra finalidad, ¿por qué? Porque nosotros hemos inhabilitado a 3 concejales de urbanismo. Cuando entró la primera del PP, Leocadia Benavente, que después metió en Vox, fue concejala de Vox de San Fernando, fue concejala aquí de urbanismo, y nos llamó a los 3 votos y dice, mira, ustedes a mí no me vaya a coger. Que sepáis que todas las denuncias vuestras, porque fueron siempre por prevaricación, por omisión, porque denunciábamos y nunca tramitaban las denuncias por obras ilegales, ¿no? Dice, todo lo que ustedes me denunciáis, yo lo voy a tramitar el mismo día. Pero me lo dijo de buena forma, dice, a mí no me cogéis, así riéndose. Digo, hombre, si esto es lo que lo estamos buscando. Digo, ya he aprendido la historia. Dice, hombre, en fin,
Hernán tiene no sé cuántas inhabilitaciones. Nunca ha ido a la cárcel, tampoco estamos buscando que vaya a la cárcel. ¿Qué ocurre? Que los alcaldes ahora estiman, y otros, se la piensan 2 veces antes de firmar algo. Los técnicos, cuando inhabilitaron al jefe de servicio de urbanismo por un informe falso que dio diciendo que no estaba protegida una finca, un palacio que le tiraron aquí en la Casa de las Cadenas, yo te digo que todos los nuevos técnicos de urbanismo, algunos porque son honestos, y los que no lo son, como nosotros somos personas, casi todos los expedientes que tienen que ver con temas de patrimonio, medio ambiente y tal, no se atreven a hacer un informe que... Entonces, todo eso te da la satisfacción de decir, mira, ha servido para mucho todo el trabajo que hemos hecho. Entonces yo creo que en ese sentido, hombre, después pasan cosas como lo de la droga, ¿no? Que ya es tan fuerte la historia, pero ¿qué ocurre? Que han terminado condenados, más o menos, pero tampoco vemos recurrir la sentencia, pero tampoco es tan importante para mí los años que le meten de cárcel como el que quede claro lo que ocurrió, sobre todo que quede claro quién organizó esto, porque claro, el tío que metió la droga estaba cogido, el sicario que le pagaron para esto, y de hecho que el juicio intentó por todos los medios decir que él había hecho solo todo y que el otro no tenía nada que ver, o sea, su intervención era todo para salvar a los otros, salvar a los que le habían pagado. Y de hecho su recurso, que ha recurrido, o sea, el tío que reconoce que me metió la droga, va y recurre 1 año de droga, que yo cállate, que ha salido de lujo, ¿no? Como dentro de lo que cabe, pues recurre diciendo que él no está de acuerdo con que el otro también lo condenen, porque el otro no hizo nada y porque él no sé qué, y él lo hizo solo, y otra vez con las mismas. Y el hecho de que hayan condenado al otro, que era mucho más difícil, al tiempo que sea, pero la sentencia consta que fue el que lo organizó. Y ese tío no aparece por el bosque, ese tío iba con rifle, ese tío me ha parado a mí en el camino famoso público con un rifle, yo nunca voy solo, ya sí voy, ya me dicen nada, con varias personas y me dice, ¿dónde vais? Para allá, aquí se entra pero no se sale, y no os van a encontrar, esto es muy grande, tiene muchas cuevas con un rifle. Ese tío no pasa por el bosque ya. No se atreve a ir por el bosque. Yo pregunto a la gente, oye, ¿está muerto por aquí? Este se ha ido a vivir a Alcalá o no sé dónde, este no aparece ya más por aquí. Yo creo que eso es nuestra mejor venganza, entre comillas. El que socialmente este tipo de gente queden repudiados, Hernán Díaz aquí tiene que esconderse porque la gente le grita y la buchea, le dice sinvergüenza, ladrón. Un tío que no es capaz de salir a la calle, que no es capaz de... Y este que te he dicho, el José Miguel Herrera, el chulo este, pues es un tío que está completamente denostado en los pueblos de la sierra. Sin embargo, yo con mucho orgullo ando por allí y me tengo mucha amistad y nunca he tenido mayor problema. Dentro de esta canción yo también tengo una teoría muy fuerte. Yo no soy un kamikaze, otros sí lo son. Es decir, que yo tengo compañeros que una vez son kamikazes, se lanzan y después, oye, me tienes que ayudar, que esto. Pero a ver, las cosas hablan primero. Si tú no tienes un apoyo organizativo detrás, no te metas en guerras que vas a perder. Lo mismo que te decía antes. Entonces, cuando tú te metes en algo de decir, oye, mira, que esta gente son gente muy poderosa, que esta empresa no ve quiénes son, Bogari, cuando nos metimos con esto nos dijeron, ten cuidado que esta gente son amigos del presidente de la Junta, ten cuidado que esta gente tiene mucha pasta, que estos tienen un equipo de abogados que os pueden machacar, así, ¿eh? Y de hecho vinieron aquí un día, los abogados de la empresa que quieren urbanizar el Rancho Linares. Queremos hablar con ustedes, vinieron aquí, un poco en plan así prepotente, hombre, nos queremos llegar a un acuerdo, si queréis alguna subvención la podemos dar, os podemos, no sé qué, no sé cuánto, digo, pero ¿tú con quién estás hablando? Entonces, nosotros nos metemos en historias que creemos que las podemos ganar y que creemos que somos capaces de responder ante represiones. El año pasado le regalamos al alcalde un váter por Reyes, entonces fuimos allí con lo empaquetado, muy bonito, pues, diciéndole que estaba el puerto lleno de mierda por todos lados, porque era así lleno de escombros, ¿no? El váter estaba cogido en medio del campo. Y con una carta de los Reyes Magos diciendo que como no arreglaban los caminos, no venían más al puerto a repartir los carteles, que la próxima vez los van a andar por Amazon directamente, que ya no venían más. Le damos bate, bueno, pues nos han puesto una sanción por arrojar escombros en la vía pública. Y lo dejamos en el ayuntamiento con una carta en registro que está registrada, es decir, que es un paquete que tú dejas, ¿no? Hombre, nosotros tenemos capacidad de respuesta ante eso, hemos recorrido, no saben ya lo que hacer, tenemos abogados, el abogado le metió un paquete por el tema de que eso es libertad de expresión, que un policía, porque dice policía, no atendieron a la policía cuando dijo que se tenían que ir con el bate. Entonces en el recurso ponemos que una performance, un acto es libertad de expresión y está reconocido constitucionalmente y que la policía local no puede impedir un acto de libertad de expresión, ni oral, ni escrito, ni ante un acto que evidentemente no suponga menoscabo. La libertad de expresión no es partir la puerta del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues está ahí recurrido y no saben qué contestarnos para recurrir, que sí, que puede ser que perdamos y puede ser que tengamos que ir a los tribunales, que seguramente lo ganaremos, pero que hay que tener capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, dentro de Ecologista Acción, los embolados que nos hemos metido siempre han sido embolados colectivos, aunque muchas veces pues, yo he sido un poco la cabeza visible, otras veces han sido otros compañeros o compañeras, y desde el punto de vista social yo también lo tengo claro, no se puede ir a los sitios, sobre todo a los pueblos,
si tú no tienes cierta, no te digo ya apoyo, pero al menos complicidad. Hay gente que se presenta en un pueblo, un ecologista, llega allí y denuncia a un montón de gente porque allí sale... Pero tú hablas con la gente, yo no, yo he llegado allí y he visto que salía una escombrera o agua salía y he denunciado todo lo de las casas aquellas. Digo, pero lo que hay por estar la gente en contra cuando a lo mejor es verdad que tienes razón, entonces habla con ellos y después dices, si esto no se arregla lo vamos a denunciar y la gente lo debe de entender y si no lo entiende es su problema. Pero también tienes que entender que hay veces que a lo mejor la culpa no es de ellos, que resulta que el ayuntamiento le ha impedido hacer la de yo qué sé. Entonces, hombre, yo vivo ahora casi media semana, o más de media semana, vivo en Benamahoma, tiene 400 habitantes, y yo no sé, más la gente dice, ecologista está muy visto en el campo. Me llevo muy bien con la gente, ahí de claro. Vamos, de hecho, en diciembre, a mediados de diciembre, presentamos un libro sobre la historia del Piensapá. Nunca había más gente en el salón de actos de Benamahoma. Yo no había estado en ningún acto, pero me dice la gente que yo la primera vez que se llena esto. Estaba lleno de gente del pueblo y tengo bastante complicidad. Tú dices, bueno, hay mucha gente de ecologistas. Digo, bueno, de ecologistas. Bueno, la gente dice que todo el mundo es ecologista, eso sí, ahora todo el mundo es ecologista. Pero lo que es cierto es que no haya gente apuntada a ecologista en acción, que la gente de los pueblos es bastante complicado, la gente se apunta a cualquier asociación, excepto a moros y cristianos, o a la Reconquista hasta del Bosque, o a la otra, que se apunta a medio pueblo. En asociaciones tipo reivindicativas es muy complicado, pero sí tienes que tener complicidad de gente que te cuente, porque dices, ¿tú cómo te enteras de todo esto? La gente, mira Juan, mira que este tío va a cortar carne, mira que este tío estaba ahí con la motosierra y me han dicho que van a cortar no sé qué. Tú tienes que tener apoyo social, si no, lo has cagado. De hecho, cuando me detienen, el mismo día hubo una concentración, bueno, la mañana siguiente hubo una concentración en la puerta del juzgado. Y al mes organizamos una marcha por el camino por el cual me habían creado la bronca y fuimos 600 personas, que no nos pararon, evidentemente. Nos intentó parar la Guardia Civil, habiéndose sido solicitado o no notificado como manifestación, no como ruta de senderismo. Y dijimos, vamos a hacerlo como manifestación reivindicativa, con el trazado del camino público que está registrado en el ayuntamiento, que está cortado, y notificado en tiempo y forma, y con la respuesta de la delegación del gobierno que no había inconveniente y que se le había dado notificación a la Guardia Civil del Bosque, de Grazalema y de Prado. Llegamos allí y la Guardia Civil nos corta el paso. Empezamos a hablar, permiso, le hago los papeles, digo, este papel lo tiene usted porque aquí pone que se nos eran de Prado del Rey. Y que no pasábamos. Un calor, 600 personas esperando, media hora no estuvieron para la manifestación. Y ya le digo, bueno, vamos a ver, mira, esto se ha acabado, no estamos aquí. Como usted intente parar esto, es como si una manifestación que va por una calle se pone usted delante y dice por aquí no pasan ustedes. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Usted está impidiendo un derecho constitucional, es que es muy grave. Recogí la placa al tío, evidentemente, estaba pago casero, también se sabe mover en estas cosas. Y decimos, nosotros vamos a seguir. Si usted nos impide pasar, primero ustedes son 3, nosotros somos 600. Usted verá. Entonces se vuelve el tío y coge a José Miguel Herrera, que me puso la droga, que me había puesto la droga, bueno, que me había puesto, no, que lo había organizado, se va y les escucho decir, esto no hay quien lo pare, José Miguel, esta gente tiene todos los papeles. Ese al gerente de la finca, al director, tiene cojones. O sea, yo ya no puedo pararlo, o sea, venirte a pararnos. Pasamos, y aquel día fue uno de los días más felices de mi vida. Saberte tú, con 600 personas pasando por la finca del tío que dijo usted por aquí no pasa, que me habían metido la droga para intentar, porque yo estoy mi casa está a 100 metros de la entrada del camino, donde entra, yo los veo para sacar por el albergue a los otros, con los coches tintados. Y tú dices, bueno, yo qué más satisfacción tengo que tener, ¿no? Y sabéis que ahora ya han aceptado que el camino se va a abrir, hemos tenido varias reuniones que han venido en la boca de la empresa, de tú a tú con nosotros, y diciendo, mire usted, esto se va a abrir, sí, no, el Manigal ha dicho que sí, que él ya no quiere más conflicto, que se va a abrir, hace un mes tuvimos una reunión con el alcalde de Grazalema y con ellos. Y tú dices, que mi objetivo, que es ese, se va a cumplir, o sea, hemos ganado con formas democráticas, ellos han perdido con formas mafiosas, que también es un aviso a navegante, como si dijéramos. Esta trampa y estas maniobras no van a funcionar con nosotros y nosotros vamos a ganar la mayor. Cuando tenemos razón, evidentemente, si nos metemos en un fregado sin tener que ocurrir alguna vez, sin tener muy claro el tema, hasta que no era verdad que era el camino, que no estaba registrado, mira que yo, vamos a enterarnos primero bien, ¿no? También lo hemos aprendido, hay que ir siempre, siempre, siempre con mucha base legal y social detrás, ¿no?
En principio, pues mira, nunca hemos sido poca gente, porque te digo, la primera vez que organizamos aquí una marcha, en el año 82, en defensa de las playas, fueron 300-400 personas, o sea que yo nunca me he ido solo a un sitio como alguna gente, con mi respeto, con una pancarta en la puerta de una... En los americanos les gusta mucho eso, y uno solo y dos o tres se ponen a dar vueltas, 3 personas dando vueltas de la puerta, eso no se suele de aquí, nosotros intentamos ir con más gente. Pero el primer acto que hicimos, que fue la primera vez que ocurrió en Cádiz de una acción directa, nunca había ocurrido eso. Los que fundamos Ecologistas en Acción seguimos varios. Está José Manuel, que vendrá ahora, está Joaquín Paloma, que vendrá ahora, está Mercedes, y hay mucha gente nueva, evidentemente. Después en Jerez, Pepe Trujillo, estaremos mayorcete. En San Lucas, Alfredo Barragán, que murió, que es un hombre súper activo en todo el tema de Doñana y de... En Cádiz, entonces era Gadén, que estaba Purita fundamentalmente, era la que más llevaba los temas entonces, y Araucaria, que Araucaria estaba Fernando Osuna, estaba Isa del Hoyo, estaba José Antonio Valladares, este que te he dicho, Isabel del Hoyo, estaba... Después en el campo de Gibraltar, pues estaba, bueno, Mario Arias en el tema pacifista, que se movió mucho, que es el hijo de Gonzalo Arias, el famoso pacifista. Estaba Javier Gil, que también está que sigue estando en Acadén. También es de Ecologista en Acción, vamos, pero está en Acadén, que también es de los primeros. Estaba Martín, no sé qué, que dejó el movimiento ecologista, lo contrataron en Mancomunidad, este fue de los que dijo adiós y muy buenas, y ellos quedáis. Después en Barbate, que también se organizó, y sigue organizado, es un movimiento bastante fuerte, está Antonio... Por ejemplo, te he dicho, en Barbate ha habido 2 o 3 plataformas muy fuertes, sobre todo el tema de la recuperación del Retín, que se hicieron marchas de miles de personas. Estaban partidos, ¿quién era el portavoz? Antonio Aragón, que es de ecologista. Porque se fiaba la gente de él, pues dice, este por lo menos no nos engaña y no es partidista y no aparece diciendo... Entonces Antonio Aragón sigue muy activo de Ecologistas en Acción, es de los primeros y de los que participan en todas las movilizaciones en Barbate, por la depuradora, por el tema en contra de la organización del parque, el tema del retín del campo de tiro, siempre ha participado. Y en Arco, Luciano, que murió también, Luciano Lozano, que fue el portavoz de la plataforma antitérmica. Juan Antonio Martínez Picón de Araucaria, que era el marido de Marisa. En Puerto Real, Adolfo Echemendi, que sigue muy activo, que fundaron Sal Gorda, un grupo que se disolvió, un grupo en Puerto Real. Él era así de los más activos entonces, era Adolfo Echemendi. En Chiclana, Santiago Poza, que se fundó la Chinita en el Zapato, fue un nombre, aquí cada uno ponía un nombre más curioso que el anterior. La Chinita en el Zapato, que se disolvió porque ya se hartarán gente muy hippie y dijeron, ya no me ha aburrido, ya nos vamos a dedicar a una de nuestras cosas, una era música, la otra no sé qué. Y ahora él sigue bastante activo con Toriza, que es el nuevo grupo que se creó en Chiclana, que ha recogido algunas de las viejas glorias, son gente joven, pero han recogido algunas de las viejas glorias, y Santi, que es abogado, él es profesor de inglés y además es abogado, es el que nos lleva, ahora que está jubilado, casi todos los temas judiciales, el que nos lo asesora. Está de abogado, él no ejerce, pero sabe mucho de todos los temas administrativos. Cada vez que hace un recurso, échale un vistazo, Santi, el que te enfoca. ¿Qué hacemos esto? No, espérate, vamos a presentar recursos contenciosos. Él es el que nos orienta un poquito, porque además otra cuestión que hemos aprendido es la justicia gratuita. Nosotros tenemos derecho a la justicia gratuita. Cuando la solicitamos la primera vez nos dijeron que no. Es la teoría de decir, tú di que no, que ya tendremos tiempo de decir que sí, pero que no a todo. Tuvimos que recurrir a la Comisión de Justicia Gratuita de la Junta, tampoco nos lo aceptaron, fuimos al juzgado y nos lo aceptaron. A la segunda que nos aceptaron, ya el Colegio de Abogados nos pone pega, porque tenemos derecho, no por otra cosa. Pero la primera está diciendo, ecologista, tú dile que no. O sea, se rechaza, y como no tiene que justificarlo, lo hemos ganado. ¿Qué ocurre? Pues ahora mismo tenemos 33 procesos judiciales abiertos por nosotros, se dice pronto, en la provincia de Cádiz, con abogados de oficio. Para que los abogados de oficio, hoy de hecho he estado todo el día haciéndole un informe al abogado de oficio del recurso que hemos presentado, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Bahía de Cádiz, porque contempla suelos urbanizables. Y según una sentencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, todos los espacios de la Red Natura 2000 tienen que declararse no urbanizables de especial protección, con lo cual la Junta se lo pasa por el forro. Y entonces ya le hemos dicho que se lo vamos a recurrir todos los planes que impliquen suelos urbanizables. Vamos a recurrir el PEGO de Ubrique, que también contempla suelos urbanizables con informe positivo de la Junta dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, lo han aprobado la semana pasada. Entonces el POR lo tenemos recurrido, el abogado de esto no sabe nada, y entonces pues nos está tocando entre Santi, que es más jurídico y le enfoca más al aspecto jurídico, y yo, que soy más técnico y le estoy enfocando cuáles son, le he aportado las sentencias que existen y cuáles son los elementos que tenemos que utilizar para el recurso. Pues claro, el abogado dice, ¿yo con esto qué hago? Yo, el periodista está acostumbrado
a la justicia gratuita, a atender a gente sin recursos, a peleas de vecinos, a un chaval drogadicto que no tiene a nadie y lo llaman porque dice, oye, que este no tiene abogado. Pero dice, yo recurrí un decreto de la Junta, estaba asustado. Dice, joder, yo no me he visto uno igual, pero ¿qué queréis? ¿Que se anule un decreto de la Junta? Digo, queremos que se anule un decreto de la Junta. Ya hemos conseguido que se anule más decretos de la Junta que otras, ¿eh? La Junta aprobó un decreto en el 2010 que declaraba los PEGOs por encima de los planes de ordenación de recursos de los parques, de forma que si un PEGO declaraba urbanizada una zona de un parque, había que cambiar la normativa del parque. La ley estatal, que es ley básica estatal, dice que los planes urbanísticos se supeditan a los planes de ordenación urbana, de forma que si un plan de ordenación urbana tiene protegido el parque, el PEGO no puede declarar urbanizable. O sea que eso ya es que entra en contradicción. Dice, es que si lo declara urbanizable hay que cambiar, pero es que no puede declarar urbanizable. Lo recurrimos y lo ganamos en el Supremo. Y tumbamos un decreto entero, que ya no lo han vuelto a intentar. Entonces tú dices, bueno, yo no sé si muchas organizaciones sociales tumban decretos. Y hemos conseguido que echen para atrás 240 planes urbanísticos, porque la Junta utilizaba trampas que la gente del común no se entera, pero nosotros intentamos enterarnos, y era que los planes urbanísticos, la directiva europea del año 2004 obligaba a que fuera someterse a evaluación ambiental estratégica, que es mucho más complejo y más participativo que las evaluaciones de impacto ambiental a uso, y no lo contempló la Junta. Entonces la ley de 2006, la que transponía la directiva, daba unos plazos y decía que hasta el 21 de julio, o sea que al final pone los plazos transaccionales, dicen desde cuándo es de aplicación. Entonces que todos los planes que se iniciaran a partir del 21 de julio, no sé perfectamente, de 2006, tienen que someterse a evaluación ambiental estratégica. La Junta no lo sometía. Más aún, en la ley de 2007 de evaluación ambiental de la Junta, exime a los planes urbanísticos de someterse a evaluación ambiental estratégica. Las leyes no las podemos recurrir nosotros. Las tiene que recurrir o 50 diputados, o el defensor del pueblo, un grupo parlamentario, en fin. No podemos recurrir a los movimientos sociales, las leyes. No nos la tragamos. ¿Qué ocurrió? Que conforme empezaron a aprobar planes, los recurríamos los planes. Tumbamos el de Jaén Capital, Ecologistas en Acción, que se dice pronto, tumbamos el del puerto, tumbamos el de Chiclana y tumbamos el de Valdevaquero, que no es un plan general, pero un plan parcial, que lo tumbamos. Y tumbaron el de Marbella, no nosotros, que fue el más grande que se tumbó, se montó el escándalo de Marbella. ¿Qué hizo la Junta? Tuvo que cambiar la ley, adaptarse a la ley estatal, y además porque todas las sentencias decían que esa ley había una incidencia de nulidad. Entonces decía, esa ley, el artículo tal es nulo de pleno derecho por oponerse a una ley básica estatal. Pero la ley estaba ahí. Entonces nosotros hemos provocado cambios de leyes y hemos conseguido anulación de decretos. Entonces, claro, cuando te dicen 3 pelagatos, 4 ¿cómo se dice? Perroflautas, ¿no? Bueno, pues los perroflautas te han ganado, que además se lo dije un día, a la consejera, porque un día, sí, vamos, ¿ustedes qué queréis? Pues vaya al juzgado, os vaya al juzgado. Digo, que nos vamos, que sí, que os vayáis al juzgado. En España lo que surgió el movimiento antinuclear en época de Franco. Entonces decía antes que en Andalucía no hubo prácticamente movimiento ecologista. En Madrid y en Castilla sí la hubo, con todo el tema de los enfrentamientos con las centrales nucleares, ¿no? Fundamentalmente. Pero aquí no, entonces aquí continuidad. Claro que ha habido movimientos ecologistas, personas destacadas en defensores del medio ambiente, los famosos movimientos de Nerva, la huelga general que hubo cuando lo de las teleras y los hornos, que se asfixiaba la gente, los hornos de pirita, ¿no? Entonces una huelga general, la primera huelga de 1880 creo que fue, la huelga general contra la contaminación, pero claro, no tiene nada que ver con nosotros, o sea, no hay una continuidad, son hechos históricos que demuestran que el medio ambiente es fundamentalmente ligado a la salud. Algunas veces han motivado movimientos sociales muy fuertes, ¿no? Porque antes se moría, porque antes era un tema de vida y muerte, porque antes se moría de hambre, que ahora tú pides mejor salario de 35 horas en vez de 37, pero es que antes la gente se moría de hambre, que era otro nivel, ¿no? Entonces el movimiento ecologista, nosotros lo que sí somos herederos es de los movimientos sociales en general, o sea, parte del movimiento sindical, parte del movimiento anarquista, de acción directa. Nos inventamos nosotros el tinglao, sinceramente, los estatutos, yo tuve parte de redactarlo, no lo hemos inventado nosotros, o sea, yo que escribí parte de los estatutos, yo no me cogí los estatutos de nadie. Empezamos a decir, ¿qué queremos? Después hay que darle forma jurídica y los apartados que te sigue la ley, pero ¿qué queremos? Vamos a redactarlo. La asamblea, papel de la asamblea, ¿qué queremos? Que los acuerdos que se toma la asamblea, ¿qué acuerdos puede tomar el Consejo de Ecologistas en Acción? ¿Qué papel tiene la coordinación? Que es muy poca, de hecho tienen una coordinación colegiada de 3 personas, que me acuerdo una vez que Alberto Garzón, en una entrevista que le hicieron en la tele, me acuerdo perfectamente, dice, yo creo que hay que hacer un modelo, hablando cuando se fue, aunque nosotros no somos presidentes, somos coordinadores, porque ya eso da una idea de que somos personas que nuestra función es más equipo, que no presidir.
Dice, pero yo aspiro a tener una organización como Ecologistas en Acción. Dice, tienen 3 coordinadores, son muy asamblearios, funcionan, porque claro, tienes que ir en el equilibrio entre ser tan asambleario que nunca decides nada, o ser tan decisorio como hoy Feijóo, que hoy Feijóo ha decidido él que se vota así a la ley ómnibus. Ya está, no hay que discutir nada, eso se hace en un minuto, se acabó, nadie sabía qué iba a decidir, lo ha decidido él. Claro, nosotros no somos así. Entonces yo creo que el sistema que tenemos, dentro de lo que cabe, cumple con los requisitos de participación, de democracia y de eficacia, ¿no? Que es complicado, sobre todo cuando una organización que tiene tantos grupos, tanta gente distinta, tantas trayectorias distintas, porque las otras 3 importantes que hay, que son Greenpeace, WWF y la SEO, son piramidales, que sí tienen una directiva que tiene todas las competencias y los socios se les consulta en asambleas ciertos temas, pero Greenpeace, los socios no tienen derecho a voto. O sea, no hay asambleas generales que puedan votar la directiva, entonces otras sí las tienen, pero son muy piramidales. Entonces los grupos locales, también por ejemplo Greenpeace y la SEO, las delegaciones que tienen no tienen capacidad legal. Nosotros estamos hartos de trabajar con ellos y cuando la SEO decimos que tengo que consultar con Madrid a ver si están de acuerdo con sacar la nota de prensa, que tengo que convocar, no pueden sacar una nota de prensa si no lo consulta el gabinete de prensa de Madrid. Greenpeace, como la directiva no le dé el visto bueno, ellos no firman nada. Nosotros somos una organización, una federación de grupos, de forma que aquí, hoy, vamos a decidir ciertas cosas, porque tenemos la reunión del grupo, y lo que nosotros decíamos, no lo consultamos con nadie, informamos. También tenemos mucha relación, estamos en el Buró Europeo de Medio Ambiente, que tampoco somos catetos. Estamos en Europa, participamos en muchas redes a nivel europeo, a nivel mundial, el tema, por ejemplo, ahora de la deforestación importada, todo el reglamento de la Unión Europea con el tema de los productos que tienen que tener certificados de que no proceden de deforestación, que ya está en vigor en la Unión Europea. Nosotros hemos participado con muchas organizaciones europeas para trabajar, quiere decir que aunque somos un grupo español, no estamos aislados en España, tenemos mucha relación con otros grupos. Y a nivel de aquí siempre hemos tenido vocación de plataformas, o sea que de hecho ahora mismo estamos montando una plataforma, no nosotros, varias gente, una plataforma del puerto, y una de las decisiones de hoy es nuestra propuesta de nombre. Hay varias, una del puerto para vivir. Hicimos 2 manifestaciones en defensa del puerto para vivir, o sea, todo el tema de la turistificación, de la falta de equipamiento, con mucha gente joven, la verdad, todo el malestar social que hay con que las ciudades se están convirtiendo en escaparates turísticos y en parques temáticos, ¿no? Y el centro aquí está muerto totalmente. Y después de eso decidimos organizar un gran festival, en plan lúdico, también hemos sido muy de lúdico, tenemos siempre muchas fiestas, muchos ajos calientes, muchas historias. Cuando nos vamos a ocupar un pinar que quieren organizar, organizamos un ajo caliente para ir a comer, pero bueno, entonces va mucha más gente. Y ahí en un patio que hay aquí detrás muy grande, hicimos una fiesta y vinieron 1000 personas, hace 5 o 6 meses, ¿no? Entonces hemos decidido con las asociaciones que participaron, que eran casi todas del puerto, un poquito de críticas, ¿no? No te digo la asociación de los patios, por ejemplo, de esa gente que van a lo que van y amigos del alcalde y ya está. Pero pues, la Federación de Vecinos, que aquí siempre ha sido muy conservadora, está en esto ya, cosa que es un poquito raro. La FLAVE y otro montón de asociaciones que hay, estamos constituyendo una plataforma desde el punto de vista vecinal, social, ecologista, es decir, intentando buscar otro modelo de ciudad, que sería un poquito el objetivo, ¿no? ¿Qué ciudad queremos? Y ahí entramos todos, ahí entran vecinos, ahí entra comerciantes, hay una asociación de comerciantes metidos de aquí del centro, y la idea es unir ideas y quitar protagonismo. Nosotros nunca hemos tenido problemas. Nosotros, si ahora mismo el portavoz, que es un compañero de Ecologistas en Acción, Alan, de la plataforma, que ha actuado, no va por ahí diciendo yo soy de Ecologistas en Acción, va a hablar como plataforma, aunque la gente sepa que es de Ecologistas en Acción, ¿no? Que no tiene... Entonces no estaba la asociación de Ecologistas Guadalete, la fundamos al final del 83, creo que fue, pero que siempre trabajamos en colectivo, o sea, yo nunca he ido por libre, que yo creo que eso también te lo da la cultura asociativa y el hecho de que cuando se me ocurren cosas, que se me ocurren muchas cosas, las consulto, las hablamos y cuando hay un acuerdo de ir, vamos todos y todas. Agadén al principio la tuvimos muy mala porque sinceramente los que llevaban entonces Agadén, Purita y el marido, sectarios donde estén, así de claro, y entonces pues fue muy difícil. De hecho intentaron boicotear a la federación porque se planteó un tema de protagonismo, ¿no? Que Agadén en contra de, pero Agadén se integró en Ecologistas en Acción y tenemos unas relaciones magníficas dentro de Ecologistas en Acción. Cuando montamos la Federación Ecologista Pacifista Gaditana en el año 85, estaban todas las que estaban activas menos Agadén, que no quiso entrar, y que creó un tema de competencia porque fueron los primeros,
Entonces ellos entendían que el ecologismo era de ellos, así de claro, ellos, esas personas. Y entonces, pues te digo, estaba el grupo de San Lucas, estaba el grupo de Jerez, estaba un grupo en la Sierra que se disolvió y ahora se ha creado otra vez Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz, pues se llamaba El Mazar, un grupo que se creó hace ya 40 años, aquello se disolvió como tantos otros. Había un grupo en Arco que se disolvió, pero se ha vuelto a constituir, y algunas de esa gente se han vuelto a meter, gente nueva que ahora es Amanatura Ecologistas en Acción, también son de ecologistas. Y estaba en Chiclana, estaba, que te he dicho, estaba en Puerto Real, que te he dicho, estaba en el puerto que te he dicho, estaba en Rota, que sigue existiendo, era la plazoleta, ahora se llama la plazoleta Ecologistas en Acción, el de Rota. Y todos los grupos que había ecologistas en el año 85, que éramos unos 15. Hay archivos de Ecologistas en Acción que también se lo estamos dando al archivo provincial, pero que ya nos han dicho que el Fernando que no puede con más. Dice, yo ya me acabo de jubilar y yo no puedo más. Y entonces están en un local en Puerto Real en muy malas condiciones, porque es un local que es el antiguo Instituto Manuel de Falla, que se cala por todos sitios. Le hemos tenido que poner lonas de plástico por encima porque se estamos mojando los archivos, que lo que siempre hemos dicho, que esto tiene valor, que nosotros le damos valor a los archivos. Hay gente que tira los papeles, y lo tenemos, de hecho, allí ahora mismo el compañero que está allí trabajando en la oficina, lo hace desde su casa, porque allí no se puede estar, hay agua por todos lados, pero nosotros y las 20 asociaciones que hay allí, que yo se va a caer un día, pero pues, lentamente no se toma interés. Y entonces allí en Manuel de Falla, ¿no?, en el Instituto Antiguo, y hemos tenido que poner las pancartas de plástico que tenemos, estas buenas de plástico, las hemos puesto por encima para impedir que se mojen los archivos. Entonces tenemos mucha documentación guardada. De hecho el grupo de San Fernando Ortiga, un grupo súper activo, también se disolvió, y cuando las personas que lo movían, que eran Vicente Santamaría, que eran entonces, era ¿quién más era? Era Juan, Mercedes lo sabe, Mercedes, y sigo en contacto con toda esa gente, fueron alumnos nuestros, lo que te he dicho, estaban en el COU, y esa gente estuvieron súper activos y se integraron entonces en la Federación Ecologista Pacifista Gaditana, pero después se disolvieron. Yo allí estuve en el 79 y hubo dos movidas muy gordas, una la del parque y otra una manifestación que los detuvieron a varios de ellos, una manifestación hasta Camposoto, de chavales del instituto, y constituyeron el grupo en el 80, creo yo que fue. Y Agadén hace unos años se integró y muy bien, vamos, que no ha habido ningún conflicto, sabe que integrarse un grupo que siempre ha tenido muchos conflictos de competencia con una confederación como es la nuestra, y hacerlo bien y sin conflicto, y ahora mismo Agadén es uno de los grupos más activos dentro de Ecologistas en Acción, vamos, sin ningún conflicto de nada con la nueva directiva que hay, con la gente que lo mueve, excepto Javier Gil, el de Algeciras, que es de la antigua guardia y que problema ninguno con él, al revés. De hecho, hoy me estaba escribiendo, le he tenido que hacer un escrito a la consejera, se lo he hecho para Agadén, por un tema de lo de Bolonia, esto que quieren urbanizar, lo de Bolonia, José Andrés, el Che, no te has escuchado algo de la historia, compró una finca de 150 hectáreas en Bolonia y quieren hacer una urbanización allí. Pues hoy le está haciendo a ellos Agadén el escrito. Y la gente de Cádiz son gente nueva, que no son de esa primera época, ¿no? Vanessa es la presidenta de la chavala de unos 40 y algo de años, ¿no? Es bióloga. Y no hay ningún problema con Agadén. Hombre, nosotros creemos que la ciudad es para vivir, en primer lugar, y que todo el mundo pueda vivir. De forma que queremos ciudades donde lo fundamental sea el uso residencial de las viviendas, no el uso turístico, con lo cual ahí implica ya todo el tema de qué normativa hay para limitar los usos turísticos, etcétera, 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 y viviendas de acceso de todo el mundo, con lo cual ahí lo que entra es el tema de las promociones de vivienda en alquiler social. Y nosotros defendemos un poco el modelo de Viena, es decir, que las viviendas sociales no son para los pobres, que es lo que ocurre aquí, y para la gente marginal, de forma que las viviendas sociales, lo que son barrios, que te va aquí a la calle Bardé, que ya se encuentra allí el 2 de Juace de moto dentro de los patios, el gitaneo en el sentido social de la palabra, de gente muy marginal, gente sin trabajo, gente... Y eso es lo que se convierte en las viviendas sociales, entendiendo que es la vivienda de gente marginal. Entendemos que la vivienda social es una vivienda que puede tener acceso a todo el mundo en función de sus ingresos, quiere decir que porque un profesor de instituto que viene aquí destinado no puede tener una vivienda municipal en alquiler, que en vez de pagar, si gana 2.000 euros, que pague 500, el 25%, y el que gane 400 euros que pague 50.
pero que hay que conseguir que haya un parque público de vivienda que haga posible que cualquier persona que venga aquí, pues por trasladado, el joven que se emancipa por un lado, la persona que se separa por otro, que es un drama ahora mismo, porque cuando se paga entre dos sueldos un piso y tú te tienes que pagar ahora uno, es imposible, totalmente. Entonces, ¿por qué no te puedes ir a un piso de alquiler? Y por otro lado, la gente que se traslada aquí por razones laborales. Ahora mismo han venido muchísima gente de... Los que no tienen problemas son los americanos, han venido 2.000 americanos y ya todo el mundo ha alquilado chalés. Se han puesto por las nubes y todas las urbanizaciones de lujo de aquí están llenas de americanos, eso no tienen problema. Pero los profesores que vienen, médicos que trasladan, funcionarios de prisiones, que aquí hay más de 1.500 funcionarios de prisiones, se dice pronto, la primera empresa del puerto son los presos, son la primera empresa. Vienen aquí, no encuentran vivienda. Después, una ciudad con equipamientos públicos adecuados, o sea, con calidad de vida, una ciudad con transporte público, con peatonalización y con bicicleta, de forma que tú te vas, bueno, es que no estamos inventando nada, te vas a Copenhague y dices, coño, ¿esto cómo es? Una ciudad con huertos en todos los barrios, de forma que el cultivar tu tierra no sea un lujo de unos colgados de un barrio perdido que han conseguido, sino que sea un derecho de las personas, que cualquier persona en cualquier barrio pueda tener su huerto social y pueda cultivar sus patatas, sus pimientos y sus cebollas. Que ahora mismo estamos intentando meterlo en el nuevo PEGO y nos está costando porque no se entiende. De hecho, ellos siguen hablando de huertos de ocio. Entonces decimos que no son huertos de ocio, que son huertos sociales, huertos urbanos sociales, huertos para que la gente que quiera pueda cultivar, de forma que romper que esto es la ciudad, que ellos el campo, sino que hay que traer parte del campo a la ciudad en vez de hacer como estamos haciendo, de llevar la ciudad al campo y crear barrios en medio del campo, ¿no? Entonces, todo el tema de transporte, el tema de calidad de aire, de abrir la ciudad al río, en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso será otra cosa, de que haya bosques dentro de la ciudad, de que eso también es muy típico en Berlín, hay bosques enormes dentro de la ciudad, porque la ciudad es todo urbanizado y el bosque queda afuera cuando queda, que aquí ya es lo que se nos queda. Entonces, ese modelo de ciudad en el cual la gente pueda vivir con calidad, todas las personas con buenos equipamientos y accesibles y de cercanía, es lo que estamos haciendo, que de hecho en el anterior PEGO, que por ahí anda uno de los carteles, pues que nada más que viene el uno, había 3 carteles de todo el trabajo que hemos hecho en relación. Fuimos, y con mucha diferencia, los que presentaban más alegaciones al PEGO, presentamos 750 alegaciones. El que más presentó después fueron 10. Entonces hicimos un tocho así de gordo que era un PEGO alternativo. O sea, queremos esta ciudad. ¿Cómo la conseguimos? Pues también hay que plantearse cómo la conseguimos. No solamente tener una foto, qué terrenos están disponibles. Por ejemplo, ahora mismo tenemos pendiente una reunión con el CEPES, que están en Madrid, querían que nos fuéramos a Madrid, yo sé que ni visita, que es una telellamada. Porque la gran bolsa de suelo que hay aquí, que es la Florida, que si cogéis la variante, cuando pasáis el paseo, yendo para allá, a la izquierda queda una inmensa zona que vacía en el sentido que no hay árboles ni nada, que es tierra, todo vacío. Son 3 millones de metros cuadrados, creo que tiene. Ahí están previstas 3.000 viviendas. Eso está parado desde hace 30 años, es suelo público de la Junta 50% y del SEPE, que es la sociedad esta pública de suelo, que ahora quiere que sea de vivienda también. Hemos pedido una reunión porque quieren hacer viviendas, de las cuales el 30% sean viviendas VPO de venta. Estamos en la misma, que una vivienda de venta de VPO, por menos de 130, 140.000 euros no te sale. ¿Quién coño paga eso? Un chaval va a pagar 140.000 euros. Entonces le hemos pedido una reunión que nos han contestado los 2 días, cosa increíble. Se la hemos pedido a Abra, que es la empresa de la vivienda y rehabilitación de Andalucía, y no nos ha contestado todavía, que están en Cádiz, por cierto. Y a esta gente le mandamos la solicitud a Madrid y a los 2 días nos contesta que nos podemos desplazar a Madrid o tener una telellamada para hablar de ese tema que les interesa. Nuestra idea es que la Florida sea un barrio modelo, un barrio sin coche, un barrio con movilidad pública peatonal y en bicicleta, un barrio con grandes espacios verdes y con zonas de huertos dentro de la que aquello eran zonas agrícolas antes de que lo expropiaran para esto. Entonces estamos intentando ver que pueda haber otros barrios, porque cuando tú ves un barrio distinto, igual cuando tú vas a una ciudad y funciona bien en Sevilla el transporte por bicicleta o el transporte del alquiler de bici, coño, pues esto funciona. No tienes que convencer mucho a la gente de, mira, vete a Sevilla, ya está. Si tú quieres plantear temas de zona de bajas emisiones, o no te digo ya las ciudades del País Vasco, como siempre estamos a la cola, te vas a Vitoria, cómo funciona Vitoria, el tema de transportes públicos, que afortunadamente no están gratis, y decir, mira, es como si fuera transporte público, la gente va en transporte público, entonces pues tiene que tener... Todo esto es lo que nosotros estamos intentando también, junto con otras asociaciones, en esta vocación que tenemos plataformista, ¿no?, de que esto es una cosa cada vez más asumida por la sociedad, y cada vez lo es más. Yo creo que el problema son los políticos están en el siglo XIX, muchas veces nos dicen que los ecologistas queréis volver a los neandertales. Digo, nosotros los neandertales no estamos, pero ustedes están en el siglo XIX, es que no rompéis con la visión.